Muy buenas tecnoloseros, ¿qué tal estáis? Pues voy a explicaros en este tutorial cómo funcionan los motores de corriente continua, los motores eléctricos de corriente continua. Sabemos que un motor eléctrico, porque hay motores eléctricos de corriente continua, de corriente alterna, y luego están los motores universales que funcionan con corriente continua y con corriente alterna. Pero un motor eléctrico en general es una máquina dinámica que transforma la energía eléctrica en energía mecánica. Es decir, para que nos entendamos, cuando enchufáis un ventilador a la red, pues el ventilador absorbe energía eléctrica de la red, del enchufe, y la transforma en energía del movimiento, en energía mecánica. En este caso, energía mecánica de rotación. ¿De acuerdo? Entonces vamos a centrarnos en lo que son los motores de corriente continua. Bien, entonces, fijaos en esta grabación que os voy a poner. Fijaos en esta grabación. Aquí tenemos, es curioso porque tenemos una pila, lógicamente una pila corriente continua, y aquí tenemos, si lo paramos esto, tenemos una bobina, como un aro de cobre, o sea, una bobina, un electroimán, ¿vale? Un rollo de cobre, de hilo de cobre, y está enganchado aquí, en estos dos soportes, ¿vale? Entonces circula corriente, sale del positivo, ¿vale? Circula por toda la bobina, vuelve por aquí y vuelve al negativo, ¿vale? Vale. Entonces, si yo acerco esto, fijaos cómo gira. Si yo lo acerco a un imán de neodimio, esto es un imán de neodimio, es un imán muy potente que se puede conseguir de los discos duros del ordenador, pero bueno, para el experimento cualquier imán vale. Lo que pasa es que el neodimio es un imán muy potente. Si yo acerco esto a un imán de neodimio, yo acerco la bobina por la que circula corriente a un imán de neodimio, aquello empieza a girar, ¿vale? Empieza a girar, ¿veis? Empieza a girar. Si yo lo alejo, pues lógicamente pues dejará de girar. Entonces, bueno, estoy ante un motor de corriente continua, ¿vale? Estoy en un motor de corriente continua casero, ¿no? Entonces, vamos a recordar, cuando avance la explicación, vamos a recordar este experimento para explicar por qué gira, por qué al circular corriente por esta bobina y al acercarlo a un imán, ¿por qué gira? Bueno, lógicamente gira porque cuando circula corriente eléctrica por la bobina se convierte en un imán. Entonces, aquí hay como una interacción entre el electroimán de la bobina y el imán de neodimio. Es decir, tenemos dos imanes. El imán permanente, que es el imán de metal, de neodimio, y luego tenemos el electroimán, o imán que se crea a partir de la circulación de una corriente eléctrica por la bobina. ¿De acuerdo? Entonces, para conseguir un motor eléctrico siempre hacen falta dos imanes. En este caso, tengo un imán de neodimio, un imán permanente, y un electroimán, que sería el imán que se crea cuando circula corriente eléctrica por la bobina. Entonces, esta idea, que es muy simple, es muy importante, Para
que un motor, para conseguir un motor eléctrico, o mejor dicho, un motor eléctrico siempre estará formado por dos imanes. Tendrá que haber dos imanes. La cuestión es que un imán puede ser permanente, como el que tenemos aquí de neodimio, y el otro puede ser un electroimán, o los dos pueden ser electroimanes. Entonces, dependiendo de la tipología de los imanes, tendremos un tipo de motor u otro. ¿De acuerdo? Bien, entonces, antes de explicar el funcionamiento del motor de corriente continua, vamos a repasar algunos principios físicos, como es el de la fuerza magnética, en un conductor. Fuerza magnética en un conductor. Mirad, aquí tengo un imán permanente, polo norte, polo sur, y sabéis que en un imán las líneas magnéticas van de norte a sur, como indican las flechas. Y aquí tenéis un hilo de cobre por el que circula una corriente eléctrica. Entonces, cuando circula una corriente eléctrica por un hilo de cobre, se crea un campo magnético circular alrededor de ese hilo, de ese conductor. Vamos a ver la grabación, vamos a ver la animación. ¿Veis que con la mano derecha el dedo índice indica la dirección o el sentido de la corriente eléctrica? Luego tenemos el pulgar, o sea, el anular indica el campo magnético, en este caso el vector de color verde sería el campo magnético, y el vector de color rojo sería la corriente eléctrica. Bueno, pues hay un principio físico que dice que cuando por un conductor circula corriente eléctrica dentro de el seno de un campo magnético, pues aparece una fuerza magnética cuya dirección y sentido es la que indica el dibujo, ¿vale? Entonces esto se llama regla de la mano derecha, y la regla de la mano derecha sirve para determinar la dirección y el sentido de la corriente eléctrica, vector rojo, el campo magnético, vector verde, y la fuerza que me la indica el pulgar, que sería el vector o la flecha azul. ¿Vale? Entonces, claro, ¿por qué aparece esta fuerza? No aparece por generación espontánea, aparece porque aquí hay digamos que chocan, entre comillas, las fuerzas magnéticas del imán permanente con las fuerzas magnéticas que son creadas a partir de la corriente eléctrica que pasa por el cable. ¿Veis? Aquí hay dos imanes, nos encontramos otra vez con dos imanes. El imán permanente y el imán que supone el cable eléctrico por el que circula una corriente eléctrica. Entonces, cuando esos dos imanes interaccionan entre sí, pues aparece esta fuerza. ¿De acuerdo? Vamos a ver el resto de la animación. Bien, estos vectores forman 90 grados entre sí, ¿vale? Estos vectores forman 90 grados entre sí. ¿Cómo cuantifico la fuerza magnética? Bien, mediante la expresión que vemos en pantalla, la fuerza es un vector que resulta del producto vectorial entre el vector intensidad y el vector campo magnético. La longitud sería un número, digamos, que multiplicaría a este producto vectorial. Entonces, el módulo de la fuerza sería, según esta expresión, el módulo de la fuerza sería L, la longitud del cable, por el módulo de la intensidad
por el módulo del campo magnético por el seno de beta, siendo beta el ángulo que forman el vector intensidad y el vector campo magnético. ¿Vale? Bien, entonces, en este caso, el vector intensidad y el vector campo magnético forman un ángulo de 90 grados, con lo cual beta sería 90, ¿vale? Y la fuerza sería igual a la longitud por la intensidad por el campo por el seno de 90. El seno de 90 es 1. Pues quiero dar las gracias a mis alumnos de primero de bachillerato, Jai, Perla, la señora Paz, Bob Esponja y Patricio, porque me han ayudado con sus preguntas y sus dudas, me han ayudado a pensar para hacer mejor el tutorial. Gracias a ellos, ¿eh? Vale, hasta luego.